Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia con análisis de coyuntura. Y los tenemos, el primero de ellos en titulares. En Noticia Perú, tormenta judicial por escándalo de corrupción y tráfico de influencias. En sesión plenaria la noche de este viernes, el Congreso decide el futuro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, también este viernes fue juramentado el nuevo fiscal general, vinculado además con el mismo caso de corrupción. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia, en un escenario inédito, un nuevo Congreso queda instalado, también fue este viernes. En un solo espacio estarán presentes aquellos que lucharán por proteger el acuerdo de paz entre gobierno y FARC, un acuerdo para todos los colombianos, y aquellos que buscan hacerlo trizas a través de la guerra. Tenemos el análisis. Y un tercer tema de noticia, Reino Unido, el tiempo para pactar el Brexit se agota y la Unión Europea advierte que la salida británica del bloque podría darse sin acuerdos. ¿Cuáles son esos inamovibles en las negociaciones? Vamos a verlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, el Pleno del Congreso sesiona esta noche para decidir la destitución de jueces y otros funcionarios del Estado involucrados en el escándalo de corrupción que arropa a todo el sistema judicial. Entre tanto, un nuevo fiscal también vinculado con el caso se juramenta. Eso también fue este viernes, como les decíamos en titulares. Y otros altos funcionarios dimiten a sus cargos. Aquí tenemos todos esos detalles. En horas de la mañana de este viernes se efectuó la juramentación de Pedro Chávarri como fiscal general de la Nación, pese a su presunta implicación en la trama de tráfico de influencias del Poder Judicial. En un nuevo audio difundido, Chávarri habla de intercambio de favores con el juez César Inostroza, investigado por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Entre los favores estaría una ficha limpia para Inostroza, de modo que pueda conseguir un visado. Sin embargo, el nuevo fiscal promete una buena gestión. No permitiremos interferencias de ninguna clase. Seremos celosos de la autonomía institucional. Respecto a las presiones políticas, mediáticas, amicales o de cualquier otra índole que pretenda alterar de alguna manera el orden, el normal curso de las investigaciones, la persecución del delito y el interés público. Entre tanto, parlamentarios de la bancada oficialista Peruanos por el Cambio y el izquierdista Frente Amplio criticaron la asistencia del presidente del Congreso, Luis Galarreta, a la juramentación de Chávarri. Además, exigieron al nuevo fiscal que renuncie a la designación. La crisis del sistema judicial generó las renuncias la víspera del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, y del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez, así como la aprehensión preliminar del ex juez superior del Callao, Walter Ríos. También la semana pasada dimitió el ministro de Justicia, Salvador Heresi, y otros funcionarios suspendidos. El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana con la difusión de una serie de audios telefónicos que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos. Se da a solo 4 meses de la renuncia forzada del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por su vinculación con el caso Odebrecht. La difusión de audios en los que se revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia es una muestra de la existencia de un problema estructural al que es necesario poner fin. Durante toda la semana, el país ha sido escenario de protestas y movilizaciones contra la corrupción de las instituciones. Bajo la consigna "que se vayan todos", el pueblo peruano exige la reforma total de los sistemas político y de justicia. Ahí tenemos la situación que ha derivado en lo último esta jornada, pero continúa. Y por eso de inmediato le preguntamos qué es lo último a Jaime Herrera. Jaime, buenas noches, adelante.
Hola Tatiana, ¿qué tal? Te saludo desde el hemiciclo del Congreso de la República, el Palacio Legislativo. En este momento ya llevan aproximadamente 2 horas de debate los congresistas para finalmente decidir lo que ha pedido el presidente Vizcarra, la remoción de todos los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué es tan importante esta entidad que es donde ha surgido este tramado de corrupción? Porque se trata de la entidad que nombra, evalúa y también despide a jueces y fiscales, así como también al jefe del máximo órgano electoral, la OMPE, y también al jefe del registro civil, RENIEC. Este es un órgano importante y obviamente lo que ahí se tramaba en esta organización, tal como lo comprueban algunos audios, es el nombramiento de fiscales, inclusive por encima de a quienes les correspondía estos cargos. Lo mismo habría podido pasar en los jueces de distintos lugares. Por lo pronto, casi todas las bancadas han coincidido en votar a favor de la destitución de todos estos magistrados, pero además también han dicho que se tiene que derogar el reglamento de esta institución para que así ninguno de ellos pueda, por algún acto judicial, volver a esta entidad. ¿Qué sigue después de esto? Lo que se está planteando es una reforma, tal como lo pide el pueblo, de todo el sistema de justicia. Inicialmente se hablaba de que hay corrupción en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que involucra políticos, que involucra empresarios, pero hoy se sabe además que esto alcanza también las fibras del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, porque el fiscal de la Nación, que justo hoy juramentó a este cargo, también está involucrado. Él se escuchaba en unos audios conversando con el magistrado César Inostroza por el intercambio de favores y pidiendo una ficha de antecedentes limpia para poder acceder a una visa para viaje a los Estados Unidos. Esto realmente ha generado la indignación porque, a pesar de todos estos cuestionamientos y a pesar de que muchas organizaciones le pidieron que no juramente, que posterguen esta juramentación, él lo hizo hoy y obviamente ha generado el rechazo de la población, Tatiana. Muchas gracias, Jaime. Pendiente del resultado final de esta sesión a través del servicio informativo de Telesur. Buenas noches. Adelante. Gracias, Jaime. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos desde Lima, también como nuestro corresponsal. Profesor Béjar, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo es que se llega a este punto, esta tormenta, este escándalo que implica todo el sistema judicial del Perú? Se llega a partir de la investigación de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones del Perú sobre las bandas de narcotraficantes que operan en el Callao. Del Callao, que es el primer puerto peruano, salen 300.000 kilos mínimo, cifras oficiales, de cocaína pura al extranjero. Son 300 bandas que abastecen a 3 carteles mexicanos y las bandas están integradas por peruanos, por ecuatorianos y por colombianos. Lo que se ha descubierto a partir de las investigaciones de un grupo que se llama el Grupo Constelación, también de la policía, que intervino en los teléfonos, es la relación de estas bandas, de los jefes de estas bandas, con obviamente sus abogados y de esos abogados con los jueces. De manera que los jueces cobraban por sentencias blandas, por demorar expedientes y, en otras palabras, por mantener la impunidad y el trabajo constante de esas bandas. Así es que comienza el asunto. Pero esto después se va prolongando y va abarcando a círculos políticos y acercándose cada vez más a los propios partidos políticos y a funcionarios del Poder Judicial y, por supuesto, del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, profesor Béjar, es mucho más profundo que hablar de tráfico de influencias y de corrupción. Es impunidad con respecto a un delito tan grave como el narcotráfico. Sí, es muchísimo más que un simple intercambio de influencias, porque eso sería una cuestión, si usted quiere, permítame la expresión, más o menos inocente, en un país como en el Perú, donde las influencias se trafican como cosa normal, en todas las instituciones y en todos los niveles del país.
Aquí no, aquí estamos hablando de un asunto mucho más grave, que es la relación de todo ese tráfico de influencias con la exportación que hace el país. Recordemos que el Perú es, junto con Colombia, uno de los dos países líderes y primeros exportadores de cocaína en el mundo. Lamentablemente esa es una realidad para nuestras naciones, tanto para Perú como para Colombia. Ahora bien, ¿cómo entender en medio de este escenario que sea aprobada la designación de un fiscal general de la República que está directamente vinculado con este escándalo de corrupción? Se entiende en la medida en que también dentro del Poder Judicial y dentro del mundo político del Perú opera una especie de guerra de grupos de poder. Y la denuncia llevada primero a una institución privada que se llama el Instituto de Defensa Legal y luego puesta por el IDL a disposición de la prensa, que son, y además puesta gradualmente, que son miles de audios tomados desde comienzos de este año. Eso demuestra que hay algo que se está manipulando, que se está graduando, y que entonces hay algunos poderes externos o internos, pero que están fuera de la luz pública, que son los que manejan las denuncias y qué es lo que se va dándole a la opinión pública, de manera de generar en la opinión pública determinadas reacciones respecto a determinadas gentes. Entonces, este asunto tiene dos grandes partes. Una que es la investigación misma del tráfico de drogas en el Perú y la otra que tiene que ver con las luchas internas por el poder político que hay en el Perú en este momento. Y también en esta complejidad actual, cuando estamos hablando nada más y nada menos que del sistema judicial, hay distintos sectores que hablan de una reforma a todo este sistema, una reforma estructural. ¿Usted cree que será posible avanzar en una reforma que realmente le sirva al país, pero que rompa de tajo con este nivel de corrupción? Lo que la gente quiere es una reforma de todo el sistema, no solamente del sistema judicial, una reforma profunda del sistema judicial y del sistema político y del sistema empresarial. Porque es curioso que aquí aparecen los jueces solamente, pero no aparecen quienes negocian con los jueces. La gente que estaba en las redes del tráfico, o que está, porque están todavía, hay solamente muy pocos presos, en las redes del tráfico de cocaína del Callao, no solamente son traficantes, fabricantes o jueces o abogados, son empresarios. Entonces es muy curioso que esos empresarios sean mantenidos al margen cuidadosamente mientras se entrega a las fauces de la opinión pública que está enfurecida determinados nombres y no otros. Y todo el mundo sabe en el Perú que aquí hay varios peces gordos, como les decimos nosotros. Esos peces gordos, cuyos nombres no quiero mencionar, pero que todos los conocemos, que son los grandes políticos del Perú, siguen paseándose muy horondos por las calles. Mientras hay otra gente que está padeciendo las denuncias y en algunos casos quizá la prisión. Entonces, este es un asunto sumamente complejo que solamente se puede explicar en la medida en que el Perú tiene un sistema profundamente corrupto, profundamente ligado a la corrupción, no solamente de la cosa pública, sino de la empresa privada, y eso es un proceso que no es de ahora, eso viene desde los años 90. Eso se llama neoliberalismo. Es decir, poner el dinero primero que todo. Aquí los valores desaparecieron, no existe ninguna medida de conducta moral y lo que vale es el dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y cuánto puedes conseguir es la medida del éxito. Y no importa de dónde, sí. Y no importa, concluyo yo, de dónde sale este dinero. Ahora, me queda algo por preguntarle, exacto, en este recorrido que hemos hecho, profesor Béjar. Lo que sucederá hoy en el Congreso, ¿habrá alguna medida que envíe un buen mensaje al país? ¿Qué cree usted? Bueno, también lo que la gente dice, y con toda razón, es
¿quiénes son estos señores del Congreso para juzgar a alguien? Porque el Congreso tendría que cerrar también. Todos sabemos en el Perú que el Congreso es un foro de gente que no funciona en relación con la representación popular, sino en relación con la representación de las empresas. Y esas empresas, muchas son legales y otras tantas son ilegales. Y hay también gente que tiene relación indirecta o directa con el primer negocio del Perú, que no es solamente el oro, es el oro blanco, que es la cocaína. Lo que el Perú se niega a aceptar es que eso existe, pero la gente lo sabe y la gente lo repudia. Entonces, si usted pregunta hoy día a cualquier persona en la calle si quieren que cierre el Congreso, un 80% de la gente le va a decir ya, ahora, en este momento. Porque ese Congreso no tiene ninguna representación ni política ni moral en el Perú en este momento. Habría que ver qué tanta capacidad de maniobra tiene en este momento el presidente para tomar una decisión de esas. Veremos lo que sucede. En todo caso, de esta noche habrán nuevas lecturas mañana. Profesor Béjar, muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted. Y retornamos a la mesa para compartir con ustedes de manera sintética la información que le hemos hecho seguimiento de manera permanente en www.telesurtv.net. Congreso de Perú debate remoción de magistrados tras crisis. Cada bancada tendrá 10 minutos para intervenir, luego iniciar la votación, que deberá tener los 2/3 del número legal de miembros para proceder. Es lo que sucede justo en este momento. Iniciaba así la sesión extraordinaria para debatir la destitución de todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Luego que se retrasara la sesión, el Congreso peruano dio inicio al pleno solicitado por el presidente Vizcarra con el fin de adoptar un acuerdo para la remoción de todos los miembros del CNM. Cada bancada tendrá máximo 10 minutos para intervenir, luego someterse a votación, los cuales deben obtener 2/3 del número legal de miembros para que sea efectiva. Esto es, en términos concretos, lo que sucede precisamente allí, a esta hora, en el Congreso peruano, en la capital, en Lima. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. En un escenario inédito, un nuevo Congreso queda instalado. Esto fue ya hace unas horas de este viernes. En un solo espacio estarán presentes aquellos que lucharán por proteger el acuerdo de paz y aquellos que buscan hacerlo trizas porque creen que el camino para salir del conflicto en Colombia es la guerra. Tenemos el análisis al volver, aquí en Es Noticia. En Noticia Colombia, coincidiendo con los 208 años de independencia, con esta celebración, este viernes tomó posesión de sus curules un nuevo Congreso, Cámara y Senado. La mayor novedad es la presencia de exinsurgentes de las FARC que ahora asumen la protección del proceso de paz desde el legislativo y convertidos en partido político. Un nuevo periodo legislativo se inicia este viernes en Colombia. Los congresistas elegidos en los comicios del pasado 11 de marzo dieron inicio a un periodo decisivo para la construcción de la paz en ese país. La inclusión de 10 representantes del partido FARC como producto del acuerdo de paz es una de las principales novedades. En lo que fue su último discurso ante el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el nuevo Parlamento será el más diverso, plural, participativo e incluyente en más de 2 siglos de vida republicana. En el nuevo Congreso, la correlación de fuerzas incluye distintas toldas políticas alternativas y de izquierda encabezadas por Gustavo Petro y Ángela María Robledo, quienes hicieron oficial su oposición al gobierno del presidente entrante Iván Duque. El grupo, compuesto por cerca de 50 parlamentarios en ambas cámaras, se autodenominó Bancada por la Paz, la Vida y la Democracia.
En el caso del Senado, el Partido Centro Democrático lidera con 19 representantes, seguido de Cambio Radical con 16, los partidos Liberal, de la U y Conservador con 14 cada uno, Alianza Verde con 9, Polo Democrático y Partido FARC con 5, Movimiento Mira, Lista de la Decencia y Colombia Justa con 3 y los movimientos indígenas Maíz y AICO con un senador cada uno. Entre tanto, la Cámara refleja una proporción ligeramente diferente. El Partido Liberal se quedó con 35 escaños, seguido de Centro Democrático con 32, Cambio Radical con 30, Partido de la U con 25, Partido Conservador con 21, Alianza Verde con 9, Polo Democrático, Opción Ciudadana y Lista de la Decencia con 2 cada uno, y el Movimiento Mira, Colombia Justa, Maíz y Coalición Alternativa Santanderiana con un representante cada uno. La bancada por la paz, la vida y la democracia presentó una lista de 14 iniciativas con la que buscarán emprender un trabajo legislativo caracterizado por el control político, el contacto con las organizaciones sociales y el impulso a la puesta en marcha de lo pactado entre gobierno y FARC en el acuerdo final de paz. Paralelamente, un nuevo caso de asesinato de un líder social empaña la jornada. Este viernes, la policía de Boyacá informó el hallazgo del cuerpo sin vida y con 3 impactos de bala del líder social Horacio Triana Parra. La Defensoría de Colombia, movimientos sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente los constantes homicidios de activistas que se han registrado en los últimos años en los departamentos de Colombia y que suman más de 400 activistas desde 2016 hasta la fecha. Con un 2018 muy violento en comparación con 2016 y 2017, según las cifras y las estadísticas de organizaciones tan serias como, por ejemplo, Indepaz, que llevan la cuenta lamentable de esta cifra que no se detiene. ¿Y cómo finalizó esta jornada? Le preguntamos a Paola Fernández desde Bogotá con todos los detalles. Paola, buenas noches. Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Mire, finalizó con la instalación de las comisiones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República y con la erradicación de 14 proyectos que harán parte de la agenda legislativa de la bancada de la oposición, entre los que se encuentran trabajar por el acuerdo de paz, la defensa de la tierra y la defensa de la vida. Pero aquí les contamos cómo transcurrió la jornada del día de hoy en Colombia. Más tarde, el presidente Juan Manuel Santos presidió la ceremonia en la que hizo entrega de las curules del nuevo Congreso de la República. Cuide la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos, porque Colombia merece vivir en paz. Dejamos avanzada de manera importante la implementación del acuerdo con las FARC. La mejor prueba ha sido ver a sus excomandantes votando por primera vez en su vida y verlos aquí sentados defendiendo sus ideas con la palabra y no con las balas. Hoy exhorto al Congreso y al nuevo gobierno a que continúen con la debida implementación de lo pactado. El mandatario resaltó la importancia de la participación política del nuevo partido de la exguerrilla de las FARC y les dio la bienvenida a la democracia. Aquí están, por primera vez, senadores y representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las FARC. A muchos, hay que admitirlo, no les gustará verlos en este escenario del debate y la civilidad. En mi caso, y estoy seguro de que así lo comparten millones de colombianos, me llena de satisfacción que aquellos que por más de medio siglo combatieron con las armas al Estado y a sus instituciones, hoy se sometan a la Constitución y a las leyes de Colombia como lo hacemos todos. Entre tanto, la bancada de la extrema derecha aseguró que esta legislación será la oportunidad para defender las políticas de gobierno del presidente electo Iván Duque. Ay, bueno, Dios quiera que el gobierno del presidente Duque tenga
todo el éxito que el país necesita en este difícil momento. Representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común aseguraron que se sumarán a la oposición a las políticas que arremeten en contra de los menos favorecidos. Nos vamos a oponer a todas las medidas que están anunciadas en el programa de gobierno del presidente electo Iván Duque, que van dirigidas a reforzar las ganancias significativas de los más poderosos y el empobrecimiento más grande de aquellos que siempre han estado en la miseria en nuestro país. Para otros congresistas, este será un periodo legislativo histórico. Y hoy volvemos a ver todo este abanico de pensamientos, lo que ayudará a la democracia colombiana si se le permite a la oposición política ejercer su derecho y si detienen la mano de los asesinos de los líderes sociales que en este momento están cayendo, como cayeron los dirigentes de la Unión Patriótica hace más de 20 años. Este nuevo Congreso se posesiona en medio de una crisis humanitaria, amenazas y asesinatos de líderes sociales. Entre sus principales retos estará el defender el acuerdo de paz o hacerlo trizas, como ha propuesto la extrema derecha. Paula Fernández, Telesur, Bogotá, Colombia. Entre las denuncias de la jornada estuvo el anuncio del Consejo Nacional Electoral de quitarle 3 curules, uno al Partido Conservador, al Partido Verde y a la lista de la decencia, y entregársela a Colombia Justa Libre. Lo que han dicho es que esto es una clara muestra de corrupción porque este partido hace parte de la coalición de la extrema derecha. Imagínate cómo finaliza la jornada. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Vamos a consultar de una vez el analista que ya está listo para conversar con él. Gracias, Paola. Buenas noches. Precisamente vamos con el análisis. Vía telefónica nos acompaña David Flores, analista político, integrante del partido FARC desde Bogotá, Colombia. David, buenas noches. Muy buenas noches para ti y para todas las personas que sintonizan Telesur esta noche. David, gracias. Decíamos en titulares que se trata de un Congreso inédito por la situación histórica política. Lo que uno se pregunta es si a partir de este momento estarán a la altura de justamente esa historia que exige ser contada en términos de paz en Colombia. Yo creo que sin lugar a dudas hay sectores que están a la altura. Yo creo que evidentemente la bancada del partido, por supuesto, que se ha comprometido con el respaldo y con la continuidad del proceso de paz y con llevar a cabo su proyecto político, esta vez a través de la política legal, como el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde, la lista de los decentes y algunos senadores de lo que anteriormente eran los partidos que apoyaban al presidente Santos. Sin embargo, está por ver si la bancada de gobierno y el presidente Iván Duque está a la altura de mantener lo que ha sido sin lugar a dudas la ganancia más importante para los colombianos en los últimos 50 años, que es la paz. Creo que esa es la inquietud. Creo que afortunadamente hay un número muy importante de senadores y representantes de la Cámara alternativos que se declaran oposición, como quizás nunca había sucedido en términos numéricos, pero creo que la gran inquietud estará en torno a realmente si el centro democrático y la bancada de gobierno estarán a la altura de lo que demanda el país y el momento histórico. Viendo los antecedentes con respecto a los bloqueos para avanzar en ese plan Tortuga, como fue realmente impuesto en los acuerdos de paz que debían ir a reformas o a normas estatutarias o a nuevas leyes en el Congreso, ¿podríamos pensar que pasará algo similar, sobre todo cuando hay una mayoría? Si empezamos a contabilizarlos como lo teníamos en la nota previa, bueno, evidentemente harán mayoría en el Congreso. Sí, digamos que en términos nominales el presidente Iván Duque entrará con una mayoría. Sin embargo, lo que hemos visto por el forcejeo hasta último minuto para la conformación de las mesas directivas, inclusive la declaración del senador Armando Benedetti, en el que aclara un poco que el apoyo de la bancada de la U al presidente Iván Duque, en este caso solamente para esta elección en particular de la presidencia del Senado, indica que para el presidente Iván Duque va a ser difícil construir y mantener para todos los temas su mayoría. Evidentemente puede uno decir que el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador
coinciden casi que plenamente en aspectos económicos, pero habrán algunos elementos en los cuales le costará mucho más al presidente Duque tener una mayoría cualificada, para hablar particularmente de una serie de contrarreformas que ellos han anunciado que son de orden constitucional. Entonces, de acuerdo a la Constitución colombiana, para modificar la Constitución, es decir, los actos legislativos, se requieren unas mayorías cualificadas que no serán tan fáciles de conseguir para el gobierno de Duque, teniendo en cuenta, uno, que los senadores alternativos suman alrededor de 27 escaños y que en algunos temas, particularmente relacionados con la paz, es probable que senadores que apoyen al presidente Duque en otros temas no lo apoyen. Convergencia por la esperanza, han dicho ustedes, en esta coalición de partidos claramente opositores a lo que viene ahora, a partir del 7 de agosto de manera ya oficial, cuando se instale el nuevo gobierno, con toda su política bastante clara, más al extremo de lo que vimos durante el gobierno del presidente Santos. ¿Cómo se verá reflejado y qué mensaje se le enviará al pueblo para que aquellos que siguen anhelando el camino de la paz tengan esa herramienta, esa movida para mantenerse en las calles? Mira, yo creo que es muy importante para quienes no nos ven en Colombia, sino en América Latina, en primer lugar, ratificar que jamás en la historia de Colombia la oposición de izquierda o de los sectores alternativos había llegado a tener casi el 25% del Senado. Eso es un elemento muy importante. En segundo lugar, habría que decir que esta es una oposición que se mantiene unida después de la segunda vuelta electoral, por supuesto con matices, con énfasis, con agendas particulares, pero que la perspectiva es que esta es una oposición que esperamos pueda hacer gobierno durante 4 años. En tercer lugar, esta es una oposición que tiene una propuesta de país. El día de hoy se radicaron 14 proyectos legislativos que tienen que ver con la implementación del proceso de paz, que tienen que ver con los derechos de los colombianos y las colombianas alrededor del tema del trabajo, de considerar el agua como un derecho fundamental, el saneamiento básico, una serie de temas, digamos, para el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Es decir, aquí hay una oposición que es diversa, es plural, que tiene agendas particulares, pero que le ha presentado hoy al Congreso de la República una agenda de país con 14 proyectos que defenderá y que discutirá tanto en el Congreso como en las calles. David, y por último, un asunto que preocupa tanto y tanto a tantos sectores a nivel interno y por fuera del país, el asesinato de los líderes sociales. Es cierto que hay un capítulo que bien explica la protección para la oposición política, para líderes sociales, para líderes de restitución de tierras, etcétera, etcétera, en el proceso de paz, en el plan de acuerdos, de compromisos establecido entre gobierno y FARC. Sin embargo, evidentemente no se ha cumplido, porque de lo contrario no veríamos esa cifra. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nivel de exigencia se le puede hacer al Estado para que esto se detenga? No, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Entre otras cosas, uno, el control político sobre la implementación del acuerdo de paz en los aspectos que tienen que ver con las herramientas que creaba el acuerdo para proteger la vida de los líderes sociales. El acuerdo plantea una fiscalía especializada, un cuerpo de élite de policía, la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y que, si bien es cierto, todas ellas fueron creadas legalmente, no cuentan hoy con el apoyo institucional, con el presupuesto y las herramientas que le permitan cumplir su función. Entonces creo que hay un aspecto importante. En segundo lugar, es clarísimo que Colombia tiene que modificar aspectos de su política criminal, aspectos relacionados también con la formación de los agentes públicos, especialmente las Fuerzas Armadas, que lastimosamente se siguen viendo involucradas en las violaciones a los derechos humanos y el asesinato de civiles. Y creo que todo eso, por supuesto, se puede hacer desde el Congreso de la República, y si bien no logra aprobarse leyes o actos legislativos, sí pueden posicionarse temas muy importantes. Uno de los primeros debates de control político que ha anunciado esta convergencia por la esperanza es precisamente un debate de control político acerca de la responsabilidad en torno al asesinato de los líderes sociales en Colombia. Porque con esa deuda se va el presidente Santos. Así están las cosas. Muchas gracias, David, por ayudarnos a entender lo que significa este día para Colombia. Muy buenas noches. No, a ustedes muchas gracias. Muy buenas noches.
También tenemos más información aquí en nuestra mesa. Le hemos hecho seguimiento durante la jornada. Tenemos uno de los titulares: representantes de las FARC toman posesión en el Congreso colombiano. Una fotografía, bueno, que realmente dice mucho del momento histórico, del momento inédito que vive el país. Los representantes de las FARC asumirán en el Congreso colombiano por primera vez tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Ese fue uno de los compromisos. 5 senadores, 5 representantes a la Cámara del partido FARC tendrán esa representación en el Congreso por primera vez tras ser elegidos en marzo de este año, tal como lo establecía el Acuerdo de Paz que se discutió en La Habana y que al final se firmó en Bogotá. Para el senador Carlos Antonio Lozada, Sandra Ramírez, Victoria Sandino; para la Cámara, Jairo Quintero, Luis Alberto Albán, Byron Yepes, Olmedo Ruiz y Sergio Marín. Carlos Antonio Lozada, por ejemplo, dice esto: llegamos al Senado a trabajar para que se haga realidad el anhelo de una Colombia soberana, moderna, en paz, con equidad y verdadera democracia. Iván Márquez, quien iría al Senado colombiano, no asistió al Congreso tras alegar falta de garantías para asumir su curul, al denunciar modificaciones introducidas en el acuerdo debido a que su juicio no es el que firmaron en La Habana, lo cual tiene también la razón. Se han cambiado algunas cosas sustanciales en este proceso. Sin embargo, este hecho es inédito, es histórico y se da producto de los acuerdos de paz de La Habana. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Reino Unido. El tiempo para pactar el Brexit se agota. La Unión Europea advierte que la salida británica del bloque podría darse sin acuerdos. Pero aquí una pregunta: ¿cuáles son los inamovibles en las negociaciones? Vamos a ver qué hay detrás. Con un experto, viene desde Reino Unido, nos ayuda a entenderlo al volver en Es Noticia. En Noticia Reino Unido, a medida que se acerca la fecha para el Brexit, aumenta la tensión por las repercusiones económicas que esto pudiese generar. Aunque la Premier británica Theresa May presentó su propuesta para la salida, la Unión Europea enciende las alarmas para una posible ruptura sin que se firme el acuerdo cuando se cumplan los 9 meses, que esto sería en marzo del próximo año. Aquí tenemos esos detalles. Aunque la Unión Europea se prepara para la salida del Reino Unido del bloque, aumenta la incertidumbre por los efectos que esta decisión pudiera desatar. A pesar de la negociación entre Londres y Bruselas para tratar de llegar a un acuerdo por un Brexit ordenado, este viernes desde Irlanda del Norte, la primera ministra Theresa May pidió a la Unión Europea que se pronuncie con respecto a las más recientes propuestas presentadas. Le toca ahora a la Unión Europea responder, no simplemente volver a posturas anteriores, que ya se han demostrado inviables, sino avanzar en sus posiciones de la misma manera. En cuanto al tema fronterizo con Irlanda del Norte, May señaló que el plan propuesto por el bloque de mantener una frontera rígida en caso de que Bruselas y Londres no pacten una solución no es aceptable, ya que supone una amenaza para la integridad constitucional del Reino Unido. La víspera, la Comisión Europea advirtió a los gobiernos, empresas e individuos que deben prepararse para que Reino Unido salga de la Unión Europea sin que haya alcanzado un acuerdo. El 30 de marzo de 2019, Reino Unido abandonará la Unión Europea, independientemente del escenario previsto. Esto causará una perturbación significativa para los ciudadanos, empresas y gobiernos europeos. Las posturas divididas en Londres tienden a radicalizarse. El exministro de Exteriores, Boris Johnson, aseguró desde el Parlamento que el plan de May es un Brexit solo en el nombre. Aseguró además que la propuesta de la Premier dejaría al Reino Unido en un limbo miserable y permanente. Johnson dimitió a su cargo el pasado 8 de julio junto al secretario para el Brexit, David Davis. Ambos defienden la modalidad de Brexit radical que implicaría una ruptura sin relaciones comunes con el bloque europeo. La fórmula de la primera ministra británica es crear un área de libre comercio entre Reino Unido y la Unión Europea para bienes industriales y productos agrícolas sin aranceles.
Asimismo, establece que después del Brexit, los ciudadanos de la Unión Europea que residen legalmente en Reino Unido y los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que los ciudadanos británicos. En este escenario, el Fondo Monetario Internacional también busca proteger sus intereses. Los técnicos del ente afirman que la salida de Reino Unido de la Unión tendría consecuencias considerables para ambas partes. Creen que el crecimiento económico del bloque europeo se perfila como una de las víctimas. Estiman que sufrirá un daño a largo plazo equivalente al 1.5% de su producción económica anual si no hay un acuerdo de libre comercio entre las partes. Bueno, ahí está precisamente una de las cifras que elevan el nivel de preocupación en Reino Unido y en todo el bloque europeo. Vamos con el análisis. Edward Derrick, del sindicato Nautilus International, Trabajadores Marítimos. Marcos García, su traductor. Bienvenidos a ambos. Encantada, gracias. Welcome. Buenas noches, ¿cómo están, Marcos? Vamos a comenzar primero preguntándole qué hacen aquí, por qué su presencia en Venezuela. Well, I'm here this evening in Venezuela after spending the last week traveling around the region of Caracas, looking at how the solidarity campaign's been going and how the members in Venezuela have been organizing themselves in order to be as effective as possible. Sí, he estado durante la última semana en Caracas visitando diferentes experiencias y viendo cómo la solidaridad con Venezuela se está organizando y todo el esfuerzo que está haciendo las personas en este sentido, de apoyar al proceso de Venezuela. El proceso que lleva, el proceso bolivariano. Claro. Y desde aquí queremos aprovechar tu visión acerca del Brexit, una situación tan compleja para Reino Unido y Europa. Primero quiero aprovechar su juventud para preguntarle qué opina la juventud británica en este momento, en este punto en el que se encuentra el Brexit. ¿Quieren seguir con el proceso de salida? ¿Quieren retroceder? Well, Brexit is a very complex issue and it's completely divided the nation over the last almost 2 years now. And you have to... El Brexit es un tema bien complejo y ha dividido totalmente la sociedad en los últimos 2 años. And you have to remember that the result of the referendum back in 2016 wasn't a divisive result. It wasn't a landslide by any sort. It was sort of 49 and 51%. Sí, hay que recordar que el resultado del referéndum fue 49 a 51. En realidad no fue una decisión abrumadora, sino que demostró la división que había en relación a ese tema. I believe that, and I believe I speak for many young people, is that people want to know what will happen when we leave. Yo pienso que expreso la opinión de muchos jóvenes que ellos quieren saber qué es lo que va a pasar cuando nosotros salgamos de la Unión Europea. A key element is the fact that we are the first country to have ever left the EU, and therefore it's impossible to tell on the final result of our leaving. El primer elemento es que somos el primer país que está abandonando la Unión y es muy difícil tener una visión previa de cuál va a ser el resultado de todo este proceso de salida. Una de las preocupaciones que se plantea desde la Unión Europea, por ejemplo, desde el Consejo Europeo, es qué pasará con la movilidad. La central debe ser la movilidad ciudadana de británicos y no británicos. Well, that is yet to be decided because the negotiations are still ongoing. Eso está todavía por decidirse porque las negociaciones están todavía realizándose. But one of the key issues in the Brexit debate was the free movement of people within the European Union. Pero uno de los elementos clave es el movimiento libre de las personas dentro de la Unión Europea. Currently, anyone can travel between the EU states and work or go and visit as tourists, and there is a real possibility that that could come to an end. En la actualidad, todo el mundo dentro de la Unión Europea puede viajar, trabajar o ir como turista y es muy probable que eso finalice con este proceso de salida.
And one thing to remember is that nothing has been decided about our departure from the EU until we actually leave the EU, so anything can change. Y tenemos que recordar que nada se decide hasta que no nos salgamos y que todo o cualquier cosa puede cambiar dentro del proceso. Solamente lo vamos a saber una vez que estemos afuera. Claro. Hay un punto de serias divergencias. La primera ministra Theresa May dice debe haber un acuerdo post-Brexit que debería ser tenido en cuenta en este proceso de negociación, pero todo está marcado por la frontera con Irlanda del Norte. ¿Qué tanto pesa esto en el pueblo británico, esta relación Reino Unido-Irlanda del Norte? How important is this situation for this discussion of Brexit? Well, that is one of the key issues with Brexit is the Northern Ireland border. At the moment, it's a soft border, as it's known, and people are able to freely travel to and from Northern Ireland and Ireland. Sí, uno de los principales problemas realmente dentro de todo este proceso de Brexit es el problema fronterizo en Irlanda del Norte. En la actualidad las personas pueden pasar la frontera sin muchos problemas, sin ninguna limitación. Y la situación que se está discutiendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa frontera? There is a possibility that a hard border could be established, which would hamper the ability to move between the two countries and therefore affect trade. Sí, existe la posibilidad que se establezca una frontera dura y que establezca limitaciones en el traspaso de la frontera de un lado a otro desde el punto de vista comercial o de las personas, y eso va a cambiar toda la situación que hay en la actualidad. I believe that a decision will be made where a soft border will be able to remain. Él piensa que la decisión que se va a tomar tiene que ver con mantener la frontera tal y como está, la frontera suave donde todo el mundo pueda transitar sin limitaciones. ¿Crees que esto incidirá en esa presión política de un referendo independentista de Irlanda del Norte? Yeah, of course, because if Northern Ireland were to decide to become an independent nation, they had quite a considerable impact on the final Brexit result. Sí, claro, si Irlanda del Norte decide por la independencia, votar por la independencia, eso va a tener un gran impacto en el resultado del acuerdo del Brexit. From what I know is that Northern Ireland are quite a country that wants to remain, and if they were to leave, then the Remain vote in the UK would actually drop because Northern Ireland want to remain and the rest of us want to leave. Y hasta donde yo sé, ellos quieren mantenerse en la Unión hasta ahora. Esa es la posición y bueno, eso influye en el resultado general de la discusión sobre el tema del Brexit. El otro asunto de preocupación, quiero preguntarle si realmente se percibe así entre la población británica, es las cifras económicas. Teníamos unas antes de comenzar esta conversación, si realmente las cifras económicas que, por ejemplo, plantea el Fondo Monetario Internacional, que vendrán duros momentos después de la salida de Reino Unido, no solamente para el país, sino para toda Europa, si esto es un asunto de preocupación en este momento para el pueblo británico. What's the question, sorry? About the economic situation, the impact of the economic situation of the Brexit in the United Kingdom, and what the British people believe or think about this. Well, there was a lot of uncertainty about the Brexit as a whole, and the economic result, which occurred after we voted to leave the EU. Sí, existe mucha incertidumbre sobre esto y los resultados económicos que se puedan obtener después de la votación y del resultado de la salida. It included, dependerá del acuerdo que se logre.
Yes, but the initial drop in the pound could be viewed as an indicator of what's to come. It was the biggest drop in the history of the pound. Sí, claro, y la caída inicial de la libra es una muestra de que es una de las más grandes desde el punto de vista histórico, una muestra de lo que puede venir. The issue that resulted from this was it became more expensive to trade, more expensive to go abroad and enjoy your holidays in the summer. Por ejemplo, el comercio puede ser más caro, las actividades turísticas también pueden incrementarse en los costos. So there is a lot of uncertainty economically. Hay muchas incertidumbres en diferentes... Mucha incertidumbre, sí. esa es la palabra clave entonces en este momento. Key word right now is uncertainty. Sí, me queda una pregunta sobre el tema para hacerte. Entre el partido gobernante, el de la primera ministra Theresa May, y los laboristas, ¿esta pugna permanente también es un obstáculo para lograr un buen acuerdo con la Unión Europea? That's correct. The two main parties, the Conservative Party and the Labour Party, want to leave and to honour the result of the European Union. Sí, ambos partidos quieren cumplir con los resultados del referéndum de salir de la Unión Europea. However, that doesn't account for the 49% of the population that voted to remain. Pero eso no tiene que ver con el voto del 49% de la población que quiere mantenerse. And as we go further and further along towards the Brexit end date, it's becoming clear that the parties are drifting apart, and actually some are deciding that they need to mirror themselves closely with the EU, and the other is moving or remaining in their original position. Sí, bueno, a medida que se acerca el momento del acuerdo, se ven más las diferencias entre los partidos en relación a quienes quieren mantenerse dentro de la Unión Europea y quienes quieren salirse de la Unión Europea. The negotiations at the moment could arguably be said they're not going well. We've had two ministerial resignations in the last couple of weeks, and including the man who's responsible for coming up with the decisions involved with our departure. Sí, no han ido muy bien últimamente las negociaciones. Dos ministros importantísimos renunciaron al gabinete producto de ese problema. Así es. Con una última pregunta por donde comenzábamos, lo voy a despedir. ¿Qué experiencia se lleva de Venezuela después de haber estado aquí una semana? I've had many experiences over the last week. Muchas experiencias tengo durante la última semana. It's been really great to see the sense of community and the sense of pride people have in working together. Sí, es muy grandioso ver el sentido de comunidad de la gente y el orgullo que tienen al trabajar de manera conjunta, en colectivo. And it's been a pleasure. Y es un placer, ha sido un placer para mí estar aquí. El placer ha sido mío. Muchas gracias. 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 Marco, gracias por tu ayuda. Gracias por haber compartido con nosotros este minuto, estas dos miradas tan interesantes, Venezuela y Brexit, que también está, bueno, en la palestra mundial. Muchas gracias. Quédense aquí sentados, por favor, porque desde este lado del estudio despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Brasil, caravana Lula libre. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.